que me amas. Parece que mentir es algo que se da muy bien en la familia Guerrero. ¿Qué quieres decir con eso? Olvídalo, no te preocupes. No te voy a dar ningún sermón por no haber ido a la fiesta de compromiso. Y me alegra mucho que hayas decidido volver a la casa. Y sobre todo, que te hayas dado cuenta de la calaña de gente que es Simona. Mamá, yo lo único que quiero es... No digas nada. Ese tema lo vamos a hablar después. Ahora necesito tocar un tema mucho más importante contigo. ¿Qué cosa? Blanca Guerrero. Necesito que me cuentes todo sobre ella. Bueno, yo te dije que te daba una semana. Solamente quería asegurarme de que vas a cumplir con esa promesa. Eduardo tiene que saber por mí lo que debió haber sabido hace mucho tiempo. Sí. Si yo hubiera podido, también se lo hubiera dicho cuando me enteré. Pero no entiendo qué te detuvo. Pues no sé, una parte de mí sabía que Eduardo iba a sufrir mucho y que iba a ser el peor daño que le hubiera podido hacer a Sofía también. A ver, espérame, eso es lo que tú querías. No entiendo por qué estás diciendo eso. Antes, cuando estaba obsesionada con recuperar a Eduardo, pero cambié, Blanca. En este viaje, no sé, algo cambió en mí y ahora lo que quiero es ser generosa con Sofía. ¿Sí? ¿Generosa cómo? ¿Siguiendo mi mentira? Eres una buena mujer, Blanca. Creo que yo no podría encontrar una mejor madre para Sofía. Tú estás planeando algo. Jamás me has querido al lado de Eduardo. Antes. Eso era antes, entiéndelo. Eduardo está feliz contigo y Sofía también. Y no sé, hay veces que a veces una mentira es mejor que la verdad. Mira, yo no voy a decir nada, ¿ok? Y piénsalo, tal vez tú tampoco tengas que hacerlo. ¿Por qué quieres saber más sobre Blanca Guerrero? Esa mujer es un misterio para mí. Parece que me huye. Nunca le he visto la cara. Pues no tiene una buena imagen de nosotros, mamá. ¿Y ahora dónde está? ¿Y tú por qué tienes que cuidar a sus hermanos? Bueno, porque consiguió un trabajo en un crucero y viene por aquí de vez en cuando. Hace rato estuvo por aquí. Ah, qué coincidencia. ¿Y qué quería? ¿Qué es lo que traes entre manos, mamá? No me digas de nuevo que es porque Blanca es un misterio para ti. Tú nunca haces las cosas sin una razón contundente. Qué mal pensado eres, Jorge. ¿Qué es lo que pasa entre Blanca y tu mamá? Aunque te resulte muy difícil creerlo, yo la quiero ayudar. Su padre ha sido uno de mis mejores empleados. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con esa pobre muchacha, con la hermana menor de Blanca. Con Simona. Esa de pobre no tiene nada. Quizás su hermana la obligó a hacer lo que hizo. No, mamá, su hermano estuvo aquí regañándola por la mentira. A lo mejor ella planeó esto y solo está disimulando. Tal vez no eres el mejor de los primos porque has mentido bastante. Pero me imagino que por lo que estás pasando es muy fuerte. Si yo quiero encontrar a mi tía, me imagino que tú quieres conocerla con más razón. Sí, no sabes cuánto. Y también me imagino lo que debes de haber sufrido cuando te enteraste que Adriano es un asesino. A ver, Eduardo, discúlpame. ¿Qué es esto? No entiendo por qué de pronto desperté tanta imaginación en ti. ¿Por qué estás lidiando con todo esto solo? ¿Nada más es eso? Me imagino que tu madre quiere acercarse a ti. ¿Por qué lo dices? Necesitamos que testigue mañana en el juicio de mi abuelo. Necesitamos encontrarla, que declare que estuvo bien, que no le hicimos daño. ¿Tú de verdad crees que va a venir a verme? No sé, pero es la única posibilidad que a mí se me ocurre para que la encontremos. Victoria, espérate. ¿Ahora volví a ser Victoria? Sí. Creo que deberías hacerme caso y quedarte con ese nombre. Por tu felicidad, la de mi hija, la de Eduardo, la de todos. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta que la policía se dé cuenta o hasta que Raquel me descubra? Bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Mira, Eduardo tal vez te perdone, tal vez no, pero Raquel jamás te va a perdonar. No, obviamente, con justa razón. No, no es justo. Ya te dije, tú eres una buena mujer. Lo único que hiciste fue tratar de ayudar, ¿no? Y bueno, quién sabe, capaz que nunca se enteran y nunca necesitas decirle nada. Tú estás loca, yo le voy a ir a contar la verdad ahora mismo.
Oye, ¿y a todo esto qué le dijiste anoche a Raquel sobre Iván Montenegro? Ah, no, nada, un asunto entre ellos, nada importante. Raquel, parece que la impostora quiere hablar antes de tiempo. Mi hermano fue a hablar con Rafael y está muy preocupado por mi primo. Por favor, Cristóbal, déjame decirle a mi abogada lo que sabemos sobre ese mentiroso. No, Catalina, ayer te expliqué todas las consecuencias que esto puede traer. Pero es que si mi abogada sabe que Rafael está suplantando a alguien más, puede abrir una investigación y señalarlo como sospechoso por inculpar a Ramón. Pues vas a tener que buscar otra manera de abrir esa investigación en contra de Rafael. Yo no puedo traicionar a mi madre. ¿No te importa que Ramón esté en la cárcel por algo que no hizo, mientras Rafael está dándose la vida que ni siquiera le pertenece? Mira, nadie está más interesado que yo que ese imbécil esté en la cárcel, pagando. Cristóbal, yo sé que tú eres un buen hombre y que no te gustan las injusticias. Por eso te estoy pidiendo esto. Mira, yo te estoy pidiendo que te comportes como mi esposa y que por una vez en tu vida me hagas caso. ¿Qué quieres decir? Esto no se trata de Rafael y de Ramón, se trata de mi madre, de nuestra familia. No le podemos dar la espalda, no podemos traicionarla. Hola, hijo. Gracias por venir. ¿Han encontrado a tu madre? ¿Se ha sabido algo de ella? No, nada. Hoy Eduardo estuvo en mi casa. Me pidió que si me entero de algo le avise. Debería preguntarle a su madre. Estoy seguro de que Raquel la tiene escondida. Papá, la verdad vine porque necesito pedirte algo. Pues no sé si estoy en condiciones de ayudar a nadie. Necesito dinero. Quiero irme lejos, a tu casa en Nueva York. Pues no. No puedo hacerlo. Pero es que necesito irme, hacer algo con mi vida. La verdad, Rafael, no confío en ti. Tampoco en tu relación con Raquel. Y no te voy a dar un solo peso hasta estar seguro que me eres leal a mí y no a los Altamira. Amor mío, te escribo estas líneas sintiéndome incapaz de mirarte a los ojos. Quizá porque soy cobarde. Quizá porque te amo demasiado como para ver tus ojos llenos de dolor y rencor cuando sepas la verdad. Más allá de todo, quiero que sepas que todo mi amor es sincero y que mi vida es tuya. Necesito, antes de decirte la verdad, que sepas que lo que te han dicho mis ojos es cierto. Que te amo más que nada y por eso debo ser sincera, aún sabiendo que corro el riesgo de perderte para siempre. Soy una impostora y Victoria San Marino no existe. ¿Las traes? Aquí están las cosas. Maravilloso. Gracias. Estas pertenecieron a mi abuela. Mi papá se las dio a mi madre. Tienen mucho valor. ¿Y? ¿Tienes más noticias? La policía tampoco ha dado con su hermana, pero su hijo Eduardo se está moviendo para encontrarla. Además, mis hombres me informaron que Eduardo fue a buscar a Rafael. Me imagino que él cree que Valentina quiere encontrarse con su hijo. ¿A su hijo? Yo no sé, pero a Valentina se le tragó la tierra. Se la va a tragar cuando la encontremos. Así que mejor sigue buscando. ¿Y a Blanca la está siguiendo? De día y de noche. Mis hombres no la han dejado para nada. Ah, perfecto. Estoy segura que esas dos se van a encontrar muy pronto. ¿Con Blanca? Mi hermana es especialista en acercarse a los trepadores. Parece que los atrae. Nos reconoce con mucha facilidad. Blanca nos va a llevar con ella en cualquier momento. Estoy segura. Yo solo quería ayudar a mi padre enfermo, a mis hermanitos.
Jamás imaginé dónde me llevaría esta mentira que fue creciendo como una bola de nieve que hoy se revienta sobre mí. Solo te pido que creas en mis palabras de amor, en mi entrega a ti, y que alguna vez puedas perdonarme, porque yo también fui cruelmente engañada por alguien que creía una buena persona. Por eso entiendo si me odias. Porque Adriano Ferrer, el hombre en quien confié como tú lo hiciste en mí, terminó siendo el asesino de mi padre, mi querido Capitán Memo. Sí, Eduardo. Yo soy Blanca Guerrero. No. Yo no estoy preparada para conocer a Rafael, Socorro. Solo estoy preparada para conocerme a mí misma y recordar quién soy. Está bien, está bien. Me lo imagino. Pero bueno, vamos a seguir con nuestras clases de computación, ¿sí? Mira, desde aquí vas a poder mandar mails o correos electrónicos. Qué cosa tan pequeña. ¿Y de verdad sirve para todo lo que me has contado? Sí, para muchas cosas más. Si usas internet, puedes navegar por todo el mundo sin salir de tu casa. Bueno, hasta un telefonito así puedes hacerlo. ¡Ay, claro! Algo me dijo la muchacha que me ayudó a enviarte el mensaje. Claro que no entendí muy bien cómo funcionan. Bueno, pues ahora no se puede vivir sin esas cosas, ¿eh? Por medio de internet, los que están lejos se acercan y los que no se conocían, pues se encuentran. Algunos hasta se enamoran. Pues cuando éramos jóvenes esto nos hubiera ayudado mucho para encontrar un novio, ¿no? O varios. Si esto hubiera existido antes, pues tú y Adriano nunca se hubieran separado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie hubiera podido robar las cartas que tú le escribiste y él hubiera sabido la verdad a tiempo. ¿Cómo? ¿Adriano no recibió mis cartas? ¿Las cartas que le envié contigo, Socorro? ¿Y quién se las robó? Fui yo. Valentina, por favor, perdóname. Yo me quedé con esas cartas en lugar de dárselas. Pero, vale, es que fue porque Raquel me obligó. Ella quería que yo las destruyera y yo las guardé. Yo las guardé. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Todo esto fue mi culpa. No te preocupes, Socorro. Yo mejor que nadie sé de lo que Raquel es capaz de hacer. Ella es la única culpable. Abuelo. Cristóbal, no esperaba que vinieras a verme. Todos queremos venir a verte, pero dicen que hasta el juicio las visitas son restringidas. Lo sé, Cristóbal. Pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo la ceremonia de Eduardo? Muy bien, abuelo, pero nos haces falta, te extrañamos. Abuelo, necesito preguntarte algo. ¿Dónde está el hijo de Adriano Ferrer y mi tía Valentina? ¿Quién es? ¿Cómo? Rafael es tu primo, ya lo sabes. A ver, abuelo, no me mientas más. Sé perfectamente que Rafael es un invento de mi madre. Un mentiroso capaz de engañar a todos por dinero. ¿Le has dicho esto a alguien más? A mi esposa. Abuelo, quiero entender por qué tú y mi mamá fueron capaces de llegar tan lejos con esta mentira.
No te preocupes, Cristóbal. Las mentiras de nuestra familia se van a terminar mañana. ¿Cómo que mañana? ¿Qué va a pasar? Le voy a decir la verdad al juez. Voy a decir que tu madre fue capaz de enloquecer a su propia hermana con drogas y que la separó de su hijo. ¿Qué estás diciendo, abuelo? Voy a revelar el nombre de ese muchacho. Ya me cansé, Cristóbal. Ya me cansé de tenerle miedo a tu madre, de consentirla y de dejar que se salga con la suya. Ya me cansé. Papá, qué bueno que viniste. Hola, hija. Bueno, ¿y qué es eso tan importante que tienes que decirme? Espero que no se trate de Ramón, porque ya te dije que no puedo hacer nada por él, ¿eh? Pues sí tiene que ver con Ramón, papá. Por Dios, Catalina, pero si ya hemos hablado de eso 1000 veces. Escúchame, papá, no es un favor lo que te quiero pedir, sino un consejo. ¿Consejo? Ramón asegura que Rafael le tendió una trampa. Y yo creo que está diciendo la verdad. Pero es la palabra de ese muchacho contra la de un Altamira. Te recuerdo ahora que Rafael forma parte de tu familia. No lo es. Rafael y Raquel han estado mintiendo, papá. Él no es hijo de Adriano ni de Valentina. Todo ha sido una farsa. Y si Rafael fue capaz de mentir en algo tan delicado, seguramente fue capaz de poner una trampa a Ramón. ¿Raquel y Rafael mintieron? Sí, papá. ¿Estás segura? Sí. Y la verdad es que no sé qué hacer con todo esto que te acabo de decir. No sé si ir con la policía o quedarme callada. Estás hablando al teléfono de Victoria San Marino. Deja tu mensaje. Victoria, querida, necesito hablar contigo. Márcame, es urgente. Tengo novedades sobre la boda. Y además te tengo un regalito. No tienes idea de lo que te espera. ¿Qué es esto? No soy un fantasma, hermanita. Estoy viva.